jueves que viene en ir allá hasta San Nicolás. Si ustedes pueden, sería una clase de 4 a 6 de la tarde y nos vendría bien porque es la previa del examen, entonces podríamos hacer todo un repaso por todas las 4 unidades. ¿Qué les parece? Profe, ¿el martes o el jueves? El martes que viene. Ah, listo. Sí, sí, no hay problema. No Va, hay de mi parte problema, no, ¿pueden ustedes? no hay... ¿No se les cruza con ninguna otra cosa? No, está Bueno, bien. buenísimo entonces. El martes que viene entonces ya me agendo y de 4 a 6 sería. Bueno, hoy entonces vamos a terminar. En el transcurso de la semana apenas estén las pautas, porque la verdad que no tenemos todavía el horario, nos faltan como datos todavía del examen. Apenas yo sepa eso, se los paso. No tenemos horario, ni la cantidad de preguntas que van a hacer, ni el tipo de preguntas, bueno. Lo que sí sabemos que, bueno, son las 4 unidades, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un poco, vamos a repasar esta unidad que es tan, tan importante. Bien. A ver si ingresa alguien más. Hoy somos menos. Bueno. Ahí hay alguien más. Bueno. Bueno. Entonces, como habíamos dicho en la clase anterior, que empezamos a ver esta unidad, toda la unidad 4 es el proceso de estructuración, es el diseño de la estructura. Toda la unidad 4 nos lleva a armar un organigrama. Pero bueno, para armar un organigrama no es así que voy de golpe. Tengo que tomar decisiones acerca de un montón de cuestiones. Entonces, esta presentación que les estoy compartiendo hoy es diferente de la que yo les mandé por el WhatsApp. Esta es la que está disponible en el aula virtual. Entonces me pareció conveniente utilizar esta para que ustedes se familiaricen. Lo que tiene esta que está en PDF, entonces es difícil de compartir. A ver, espera. Bien, ahí se ve, ¿ven la presentación o no? Se tendría que estar viendo, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces allí tienen que comprende, recuerden que en esta unidad nosotros hablamos de organización, cómo funciona administrativa, no de organización como el objeto de estudio de la administración. O sea, no hablamos de entes, de empresas, que son organizaciones, hablamos de la función de organizar. ¿Y qué es organizar? Bueno, distribuir, estructurar, es diseñar la estructura en definitiva, ¿no? Para cumplir con los objetivos de la organización. Bueno, ahí tienen una definición de estructura, un ejemplo de organigrama, que ya un poquito estuvimos viendo nosotros organigramas erróneos en la otra clase. ¿Qué implica organizar? Asignar recursos, dividir el trabajo, de algún modo asignar tareas y responsabilidades. Bueno, todo eso, hacer un organigrama implica pensar eso, ¿no? ¿Quién va a ser jefe? ¿Quién va a ser gerente? ¿Quién va a asesorar? ¿Cómo se va a dividir el trabajo? ¿Cómo después voy a coordinar? ¿Qué mecanismo de coordinación? Es abrumador diseñar la estructura. ¿Y qué pasa? Que a veces la gente se entusiasma diseñando puestos de trabajo y agregando, ¿no? Entregrama, bueno, la estructura cuesta. Pensemos que cada uno de estos, que acá se ven muy pequeñitos, de estos rectángulos que nosotros ya sabemos se llaman entagramas, implica un cargo jerárquico, un cargo gerencial. Entonces no es cuestión de agregar o entagramas, porque va a ser muy costosa esa estructura. Bueno, ay, esperen que ahí ingresa alguien. Bien. Y entonces dijimos el otro día, hablamos de estos elementos claves o parámetros de diseño. Yo les voy diciendo sinónimos, porque por ahí aparece una pregunta que dice parámetros de diseño en la estructura o en la función de organización, y ustedes lo tienen como agendado como elemento clave.
Son sinónimos. Parámetros de diseño o elementos clave, en realidad, ¿qué son? Así hablando en un lenguaje más coloquial. Son aquellos aspectos, aquellas cosas que tengo que tener en cuenta cuando voy a diseñar una estructura. ¿Cómo voy a dividir el trabajo? Si lo voy a dividir mucho, poco, cómo, horizontal, vertical. ¿Qué tipo de departamentalización? ¿Cómo voy a agrupar? Por función, ¿se acuerdan que vimos geográfica? Bueno, tengo que decidirlo a eso. La cadena de mando, ¿quién va a tener autoridad? Bueno, que tengo que respetar la unidad de mando. El tramo de control, que se acuerdan que el tramo de control era la cantidad de personas que estaban a cargo de un entagrama dentro de la organización, ¿no? Entonces, es la cantidad de personas a la que controla un puesto gerencial determinado. Pueden ser tramos muy importantes o muy grandes o tramos pequeños, ¿no? Si más gente tengo, más amplio es el tramo de control, ¿eh? Es como una apertura del control, hagan de cuenta. Sigo admitiendo. Después hablamos de descentralizar y centralizar, lo importante que era, ¿no? Y hoy justamente lo charlaba con los alumnos de la otra clase. Cuando uno habla de descentralización, a ver, uno ve un organigrama como este chiquitito que vimos acá, con tantos, así esto, ¿no? Se ve chiquito, pero bueno, total es para ejemplificar. Y uno dice, oye, este director que está acá, ¿cómo descentraliza? Bueno, a lo mejor a veces pasa que hay un organigrama que parece que fuera muy descentralizada. Recuerden, descentralizar era delegar poder para la toma de decisiones. Pero quizá cada uno de estos gerentes que están acá le van a preguntar al director lo que tienen que hacer. Entonces, hacen como si fuera descentralizada esa organización, pero en realidad no. Todo se centraliza en la figura de esta persona. Entonces, a veces el organigrama, ¿qué les quiero decir? No nos indica realmente qué tan descentralizada está la organización. Puede ser a lo mejor como una puesta en escena. Uy, que es descentralizado y en realidad todos los gerentes le tienen que ir a preguntar, no sé, ¿puedo comprar hojas A4? Y le tienen que ir a preguntar al gerente general, ¿no? Porque no, el señor o la señora que ocupa la gerencia no saben delegar. Vieron que hay gente que no sabe delegar poder para tomar decisiones. Creen que si las decisiones no las toman ellos, entonces, bueno, nadie lo haría mejor que ellos. Entonces, les cuesta delegar. Pero por eso les digo que la descentralización como... A ver, ¿dónde están los elementos? Bien. La descentralización tiene que ser verdadera, no algo que parezca que es descentralizado y en realidad no lo es, ¿no? Bueno. Y formalización, que yo les había comentado que es un término que en general les cuesta mucho a los estudiantes, tiene que ver con el grado en que todas las tareas que se llevan adelante en la organización están plasmadas están volcadas en un papel, reglamento, manual, procedimiento, programa, ¿no? Para todo lo que tengo que hacer, tengo una duda, tengo que ir a mirar lo que dice el reglamento, ¿no? Como si yo preguntara ahora, bueno, a ver, ¿cuánto dura la regularidad? Y alguien me discutiría, bueno, no, la regularidad de los alumnos en ciencias económicas dura 2 años, a lo mejor alguien me dice. Y yo le diría, no, tenés que ir a mirar el reglamento, mira, dura 3 años, pero tengo que ir al papel, a lo escrito, papel o puede ser un archivo de Word, por supuesto, ¿no? Pero hay alguna resolución, un reglamento interno, una regla, algo que dice cómo es la cuestión, ¿eh? No es que uno dice determinada cosa así informalmente, no. Justamente la palabra formalización da cuenta de eso, de que hay un registro escrito donde yo puedo ir a mirar cómo son las cosas. Por supuesto que todas estas decisiones, cuando alguien diseña la estructura de una organización, sí, tiene en cuenta todo esto, tiene en cuenta las ventajas, ¿no? Por supuesto que si dividimos el trabajo, es bárbaro dividir el trabajo. ¿Por qué? Porque cada persona se convierte en especialista, ¿no? Hace su trabajo, a lo mejor una pequeña parte de todas las tareas que se hacen en la organización, las hace una persona. Se convierte en un experto en eso. Imagínense a alguien que sepa hacer algo que ningún otro sabe hacer. Esa es la ventaja. La desventaja de la especialización excesiva es que atenta contra la motivación de la persona, porque esa persona que hace todo el día, imagínense todo el día poniendo sello, bueno, va a ser un experto, ¿no? Miren la tarea que, bueno, puse ese ejemplo, ¿no? Pero claro, va a estar, digamos, como hastiado de su trabajo, que es poco motivador.
Entonces, especializar tiene su ventaja y tiene su desventaja. Departamentalizar también, según la base que yo elija, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? La departamentalización geográfica, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene? Y bueno, que acerca el negocio al lugar del cliente. Ya diríamos que a esta altura del siglo XXI, esa cercanía se puede lograr a través de las redes, ¿no? A lo mejor, pero no hace falta, ¿no? Que tenga la sucursal de tal negocio en la esquina de mi casa. Si total puedo acceder a los productos a través de la web. No está un poco en discusión esto de la departamentalización por territorio o geográfica. Pero bueno, también existen otros tipos de departamentalización, cada una con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, si fuera por clientes, es muy ventajosa. ¿Por qué? Porque uno apunta a las demandas de ese cliente, a sus gustos, a sus necesidades, ¿no? Si, por ejemplo, tengo, no sé, vendo ropa, bueno, y tengo departamentalizado por el rango etario, por la edad de los clientes, está bueno, porque entonces yo sé la necesidad, el gusto, la moda para un adolescente, para una persona mayor, bueno, está bueno, pero claro, si departamentalizo, si divido, todo eso tiene su costo, ¿no? Entonces, frente a las ventajas que puede ofrecer cualquiera de estas cosas, hay que tener cuidado con el costo. Amplitud de control. Y bueno, si la amplitud de control es pequeña, supongan, un gerente que controla a 2 empleados. Ahí decimos, el tramo de control es chico, solamente 2 tiene que controlar. Bueno, ventajas de eso. Y bueno, que el control va a ser súper eficiente, porque el gerente tiene que controlar el trabajo solo de 2, ¿no? Pero claro, si yo tengo 100 empleados, voy a tener que tener un montón de capataces. Si cada capataz controla 2, bueno, voy a tener que tener 50 capataces. No es rentable desde el punto de vista económico. Entonces allí tengo que pensar en una amplitud de control más amplia, ¿no? Entonces, bueno, no, que cada capataz controle a 10 operarios. Entonces ahí necesito solo 10 capataces. Pero bueno, el control no va a ser tan eficiente. Siempre hay como una negociación y siempre tiene que ver con el lado del costo, ¿no? Una estructura muy perfecta, con muchos departamentos, bueno, cuesta, ¿no? Por eso las empresas generan muchos costos fijos, ¿no? Que en épocas así como las que hemos vivido, el mayor problema de los empresarios era justamente hacer frente a los costos fijos, ¿no? Porque los costos variables, bueno, son los que se generan cuando uno vende más. Bueno, si vendo más, ¿qué problema tengo en cubrir más costos? El tema son los costos fijos que los tengo aunque no venda nada. Un alquiler, los sueldos del personal jerárquico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todos estos elementos claves o parámetros de diseño, bueno, hay que estudiarlos minuciosamente porque ahí están en juego muchas cosas: costos, eficiencia, rentabilidad, cercanía al cliente, etcétera, etcétera. Muy bien, continuando entonces, acá en estas diapositivas ustedes tienen como una síntesis del libro, pero esto no quiere decir que no deban leer el libro, léanlo. Entonces les habla de qué significa especializar el trabajo, dividir el trabajo en tareas separadas, cada empleado se especializa en una tarea específica, se pierde menos tiempo, mayor eficiencia, aumenta la productividad del empleado, pero ocasiona problemas: fatiga, desmotivación, tensión, ¿no? Mala calidad de trabajo, ausentismo, ¿no? Termina siendo estresante cuando la tarea es tan rutinaria. Es terrible una tarea tan rutinaria. Todos los días, imagínense, 8 horas cada día, 5 o 6 días a la semana, ¿no? 25 días hábiles en el mes y el año, así, siempre poniendo el sello. Es terrible. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esa excesiva especialización, porque provoca estrés realmente. No es que porque sea fácil el trabajo uno tiene garantizada la salud mental. No es tan así. A veces lo lindo del trabajo es que implica un desafío, que sea motivador, ¿no? Muy bien. Entonces, para evitar la desmotivación, justamente lo que se hace es formar equipos de trabajo, ¿no? Ya vamos a ver en la unidad 7 que hubo un autor que estudió cómo motivar a los empleados y, bueno, concluyó que
el trabajo grupal podría ser un mecanismo para motivar. No siempre, porque a veces en los grupos pasan cosas, tampoco es que con eso tengamos garantizado el éxito, depende. Muy bien. Luego hablamos de la departamentalización, en la otra clase vimos la funcional, la por productos, geográfica, por proceso, por cliente, vimos también por turno. Bueno, acá hay una cosa importante. Estas formas de departamentalizar pueden coexistir, existir al mismo tiempo. No es que la empresa dice, bueno, yo tengo departamentalización funcional, pum, ya está, eso. No, puede ser que se combine la funcional con por producto, productos con procesos, geográfica, puede haber una combinación de todas estas. Les digo esto porque a veces en el examen aparece, por ejemplo, les digo, una pregunta de examen típica, aparece un organigrama. Ustedes, bueno, abren la pregunta y aparece un organigrama, ¿no? Del estilo, supongan, bueno, como el que vimos antes, ¿no? El organigrama tenemos claro que es esto, ¿no? Aparece un organigrama. Entonces ustedes tienen que decir allí, en ese organigrama, que es un poco el ejercicio que hicimos el otro día, ¿qué bases de departamentalización encuentran? ¿Qué bases de estas encuentran? Entonces los alumnos, ¿qué ponen? En este organigrama se ve la base, entonces para no errarle los alumnos, pero nosotros también fuimos alumnos, entonces nos damos cuenta de esas artimañas. Ponen todas las bases de departamentalización. Bien, prolijito, en este organigrama se puede observar base funcional por producto geográfica. Mentira, porque no están todas esas bases. Y aún si estuvieran, tendrían que explicar dónde. Entonces, por ejemplo, ojo con esto. Si les piden un ejercicio de este tipo, bueno, usted tiene que decir, bueno, hay departamentalización funcional en el área de comercialización y finanzas. Hay departamentalización por productos cuando se habla del producto que es heladera, supongan, ¿no? Heladeras y cocina. No hay departamentalización geográfica, o hay departamentalización geográfica cuando se habla de la sucursal 1 y 2. Es decir, tienen que explicar, porque con enumerar las bases de departamentalización, nosotros no podemos evaluar que ustedes saben el tema. Tienen que indicar dónde ven esas bases de departamentalización que detectaron. Así que bueno, eso es muy, muy importante. Ténganlo en cuenta. Siempre en un examen uno defiende lo que sabe. Entonces, escriban, utilicen sujeto y predicado. A veces son muy del ítem, muy de respuestas muy breves, ¿no? Siempre ustedes defiendan, si saben algo, bueno, es el momento de mostrarlo, es justamente el examen. Bueno, después vimos, bueno, y acá entonces empieza a describir en esta presentación de PowerPoint distintas las ventajas de cada una de las departamentalizaciones. La funcional, bueno, ¿qué ventajas tiene? Esto también es muy importante que lo sepan, ¿no? ¿Qué genera cada cosa? Las desventajas que tiene. Todo tiene su pro y su contra. Nada es perfecto en las organizaciones. Todo tiene su ventaja y su desventaja. Muy bien. Entonces acá tiene un ejemplo de departamentalización funcional. Repaso esto porque es un tema clave, muy, muy importante en este examen del 29 de octubre. Entonces allí tenemos funcional. Fíjense las áreas agrupadas por funciones. No aparece ni lo geográfico, ni el cliente, ni nada. Esta es como una parte de un organigrama, pero podría decir acá, en lugar de gerente, podría decir producción directamente, y estaría bien también, sin necesidad de que diga gerente de, ¿no? Luego tenemos la departamentalización por productos, sus ventajas y sus desventajas. Bien, el tema de los costos, lo que decíamos antes, siempre aparece como una barrera. Y entonces acá tenemos ejemplos, ¿no? Servicios imposibles. Este es como si fuera una consultora, ¿no? Un estudio contable. Acá tendría que decir gerente general en lugar de consultora. ¿Ven? Entonces, servicios contables, servicios de recursos humanos. Para no poner siempre un ejemplo con productos, acá se puso un ejemplo con servicios. Que también, o sea, es una departamentalización por productos o servicios. Ojo con esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Esto les genera alguna inquietud? ¿Esto puntualmente? No. Acá miren que esto, acá no debería decir el nombre de la empresa, acá debería decir gerente general, como acá.
No tiene que decir el nombre de la empresa. Eso es un error que tengo que comentarle a los otros profesores. Ojo, no se vayan a confundir acá. Bueno, en la geográfica, fíjense cómo aparecen las regiones, ¿no? Y acá aparece un gerente, está bien, está bien. En la por procesos también con sus ventajas y desventajas. No siempre se puede aplicar la por proceso porque no siempre hay procesos. O sea, básicamente, para que se pueda aplicar este tipo de departamentalización, bueno, tiene que haber procesos, claramente. Entonces, fíjense, acá están los procesos, ¿no? Corte, ensamble, barnizado, ¿no? Como son como etapas para fabricar un producto, a lo mejor, ¿no? Entonces, esto es, no me dice, qué sé yo, escaleras, banquitos, y no dice productos o servicios, dice etapas, ¿no? Cortado, ensamblado, barnizado, ensamblado, qué sé yo. Puede ser armado, etiquetado, estampado. En general, una buena forma de darse cuenta es si terminan en ado, ¿no? Esa idea de continuidad de proceso. Muy bien. Y acá, por clientes también, la dijimos antes, las ventajas y desventajas que tienen. Y el ejemplo, ¿no? Mayoristas, minoristas, ¿no? Podría ser así. Pero puede ser también, qué sé yo, responsables inscriptos y monotributistas, pueden ser turismo general y turismo estudiantil, ¿no? Es diferenciar por el cliente, ¿no? Por ese lado iría este tipo de departamentalización. Bueno, y ahora pasamos a el tema de la cadena de mando. Habíamos dicho que la cadena de mando, por favor, es una línea imaginaria. No crean que en el organigrama hay que dibujar la cadena de mando, no, es una línea imaginaria que relaciona los niveles superiores con los niveles inferiores. Fíjense, línea de autoridad que se extiende de los niveles más altos hasta los niveles más bajos. Y de alguna manera indica quién le debe rendir cuentas a quién, ¿no? Y quién es el jefe de quién. Y entonces ahí aparecen estos conceptos muy relacionados. ¿Se acuerdan? Autoridad, responsabilidad y unidad de mando. A ver, entre autoridad y responsabilidad, a ver si se acuerdan. Una era un derecho y otra era una obligación o un deber. ¿Se acuerdan cuál era derecho y cuál era obligación entre autoridad y responsabilidad? La autoridad era el derecho y la responsabilidad era un deber, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. Esa es una primera diferencia, bárbaro. Otra pregunta. ¿Cuál de las dos se puede delegar? Delegar es decir a otro, toma, te doy esto para que lo hagas. No, delegar es eso. La autoridad. La La autoridad. autoridad se puede delegar, la responsabilidad no. ¿No? Acuérdense esas cosas que por ahí son muy propicias para preguntar en un examen, en un verdadero o falso, ¿no? Es importante, pero no solamente para el examen, para que lo sepan para toda la vida, ¿no? Que bueno, que uno puede, si uno tiene un cargo jerárquico, digamos, tiene responsabilidades y tiene autoridad por ese cargo. Uno le puede decir a otro, mira, ayúdame, te encargo esto, ocúpate de esto, pero bueno, eso no quiere decir que yo me libere de responsabilidades. Claramente la responsabilidad sigue siendo mía. Yo puedo delegar que ejecute algo, que haga alguna cosa, pero la responsabilidad es mía, ¿no? Esto sucede a veces. A ver, me quiero acordar algún ejemplo A veces pasa, no sé, cuando hay algún incidente, supongan en algún lugar bailable, bueno, donde van así ustedes, los jóvenes, ¿no? Que hay se produce algún altercado o algún hecho fortuito, bueno, y entonces ahí se pelean, ¿vieron qué pasa? Cuando pasa algo en algún boliche, se pelea el dueño del boliche y la gente también culpa al municipio por no controlar, ¿no? Y ahí se arman, ¿vieron esas discusiones que se arman? Entonces, ¿quién es responsable? Y bueno, parece que todos fueron responsables, pero ahí hay distintas responsabilidades. Está el dueño de ese boliche, que bueno, que tiene la responsabilidad por la vida y por la salud de las personas esa responsabilidad. Y después está
los gobiernos que tienen una responsabilidad de control, ¿no? Que sí, está bien, la delegan, a lo mejor un intendente delega en un funcionario ese control, pero si pasa algo, el responsable es el intendente, ¿no? Bueno, tenemos horribles ejemplos en nuestro país de esas cosas. Bueno, tiene que ver un poco con eso. La responsabilidad no se delega, o sea, para algo, alguien ocupa un puesto y tiene un sueldo acorde a ese puesto de responsabilidad. Por eso se les paga tanto a los que ocupan niveles jerárquicos superiores. Bueno, no son todas buenas. Hay que comentarles que también eso genera una responsabilidad que es indelegable. Bueno, eso les quería comentar. Siempre me gusta darles algún ejemplo para que el contenido se termina de aprender, ¿no? Bueno, otra vez acá habla del derecho, de la obligación. Estaba bueno este Power. Tienes algunos errorcitos que, bueno, son los que yo les fui marcando. Pero después es una buena síntesis para ordenarse en el estudio. Bueno, acá está lo de tramo de control. Ya habíamos dicho cantidad de empleados que puede dirigir. La visión actual es que el tramo de control sea amplio. ¿Por qué? Y bueno, porque es económico. Entonces tengo un capataz cada 50 personas. No puede controlar nada, pobre, porque con 50 personas para controlar, pero bueno, es un capataz. Se dan cuenta, la visión actual es esa, a que no haya un control tan estrecho, sino más bien amplio. Pero siempre volvemos a la cuestión de los costos, ¿no? Acá está otra vez lo de la centralización y la descentralización. Bueno, sí, seguimos hablando. ¿Cuándo conviene una? ¿Cuándo conviene la otra? Bueno. Otra vez aparece el entorno incierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo conviene una y cuándo otra? ¿No? Esta diapositiva está bastante bien. La formalización, lo que decíamos, el grado en que las actividades están estandarizadas, ¿no? Volcadas en reglas, en procedimientos, lo que decíamos antes. Bueno, acá viene una cuestión, pero antes de ver esto, quiero que en las... Bien, vamos a ver esta porque este cuadro es consecuencia de esto que vamos a ver ahora. Está como invertido esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es tipos de estructura, se llama, ¿no? Entonces vamos a ver, no son tipos de organizaciones, tipos de estructura. Esto es sumamente relevante, este tema. Por favor, subráyenlo como ver tipos de estructura. Las estructuras se diferencian o se clasifican en estructuras mecanicistas y orgánicas. Bueno, yo les quería hacer una sorpresa, pero vamos a empezar por ver esto y después vemos lo otro. Vamos a seguir el orden. Mecanicistas u orgánicas. En primer lugar, el nombre ya, esto es como una metáfora, que ya nos da una pista de cómo es la organización, cómo es esa estructura. Mecanicista es una metáfora de la máquina. Entonces yo cuando digo una organización es mecanicista, digo, bueno, es como una máquina, ¿no? Con engranajes, ¿no? Todo estructurada, rígida, ¿no? En cambio, cuando digo orgánica, me remite a un organismo, algo más flexible, ¿no? Entonces, bueno, eso les tiene que ayudar a ustedes a recordar qué es cada una. La mecanicista es una estructura rígida, ¿no? Imagínense, una estructura de una gran empresa, de una gran organización, con muchos empleados, con muchos productos. Entonces, en la mecanicista, que es esa estructura rígida, ¿cómo es se me fue ahora el nombre de la empresa que tienen ustedes allí en San Nicolás? ¿Siderar? No, no, me estoy confundiendo. Sí, Siderar. Bueno, imagínense, es inmensa esa empresa, clara, no sin conocerla, sin ir a venido nunca, uno dice, bueno, es una estructura mecanicista. ¿Por qué? Y entonces fíjense, ¿cómo se define una estructura? Todos esos elementos que vimos antes, especialización, departamentalización, amplitud de control, ahora vamos a ver lo de la red, centralización y formalización, todos esos elementos de diseño que vimos o parámetros, bueno, los lleva a estas estructuras. Entonces, la especialización en la mecanicista es alta. Sí, el trabajo está muy dividido y seguramente cada operario hace una parte de todo su trabajo. Alta.
En la orgánica, que es una estructura, imagínense, como mucho más flexible, como si fuera la estructura de un equipo de investigación o de una empresa de publicidad. Imagínense algo todo como mucho más flexible, ¿no? Más descontracturado. Bueno, entonces ahí la especialización es baja, es como que todos saben hacer un poco de todo. La departamentalización en la mecanicista es rígida, hay muchos departamentos, ¿no? Muy bien establecidos. En la orgánica no hay una departamentalización tan clara, es más flexible, no hay tantos departamentos tampoco. La red de información la vamos a dejar porque, bueno, no, es un tema de otra unidad. La amplitud de control, ¿cómo es en la mecanicista? Menor, es decir, hay más capataces que supervisan a poca gente, ¿no? Entonces, la amplitud es menor, pero el control es muy eficiente. En la orgánica, la amplitud es mayor, es decir, cada jefe o cada gerente tiene muchos más empleados a cargo. Pero fíjense cómo se van relacionando estas características. Muy bien, en la mecanicista hay más tendencia a la centralización. Tendencia, porque, a ver, cuando hablamos de centralización y descentralización, no podemos decir que una organización sea puramente centralizada, porque aunque quiera, un gerente no puede tomar todas las decisiones, algo tiene que delegar. Entonces no hay totalmente centralizadas, pero tampoco hay totalmente descentralizadas. Lo que decimos es que hay una tendencia, organizaciones que tiran más para el lado de la centralización, como son las mecanicistas, y organizaciones que tiran más para el lado de la descentralización, como son las organicistas u orgánicas, ¿no? La formalización en las mecanicistas es alta, o sea, tenemos que ir a ver los reglamentos a ver qué dicen. En la orgánica es baja. Entonces, por ejemplo, nuestra Facultad de Ciencias Económicas es mecanicista, aunque puede haber áreas un poquito más flexibles. ¿Por qué? Bueno, hay especialización. Imagínense que la facultad se divide, para empezar, en 4 escuelas. La escuela de contabilidad, la escuela de administración, la escuela de estadística, la escuela de economía, para empezar. Después, esa especialización no alcanza. Dentro de cada escuela hay áreas. Entonces, por ejemplo, la escuela de contabilidad tiene el área de las prácticas profesionales, el área de los derechos, el área de las contabilidades, el área de la... Bueno, y así, o sea, la especialización es altísima. La departamentalización también es rígida, ¿no? Esto que les decía de las escuelas es una forma de departamentalizar, pero después también hay secretarías, la Secretaría Estudiantil, la Secretaría Financiera, la Secretaría Académica, la Secretaría de Relaciones Internacionales. Otra vez vuelve a aparecer ahí una departamentalización muy rígida. La amplitud de control es menor, bueno, ahí es mediana, tampoco podemos decir que es tan menor. En realidad, en estas secretarías que yo les digo, hay bastantes empleados, así que la amplitud de control no es tan estrictamente menor como acá. Hay tendencia a la centralización y la formalización es alta, ¿no? En cambio, de orgánica, como les decía, un ejemplo que se me ocurre es algún grupo de investigación, algún grupo editorial, o puede ser una empresa de publicidad o de marketing, ¿no? O bien también puede ser alguna empresa que realice productos más en forma artesanal, ¿no? Por ejemplo, algún orfebre o alguien que haga artesanías, bueno, estaría dentro de este modelo, ¿no? Entonces, ese artesano, grupo de artesanos, bueno, saben hacer un poco de todo, ¿no? Son flexibles, la amplitud de control, bueno, casi no hay controles, ¿no? Son bastante, hay bastante delegación de poder, bueno, y baja formalización. Bueno, digamos, como para mostrarles ejemplos de una y de otra tipo de estructura, recuerden, no es tipo de organización, es tipo de estructura. Bueno, y entonces, lo que les iba a decir antes, al final se lo digo después, vamos a ver factores de contingencia. Esto ya les tiene que sonar, porque lo vimos en la unidad 1, en la 2, en la 3 y ahora nuevamente en la 4. Recuerden que nuestra disciplina, la administración, se estudia desde el enfoque de contingencias.
¿Qué quiere decir ese enfoque de contingencias? Que no hay recetas universales aplicables a todas las organizaciones. Es decir, no hay un modo de ser mejor organización. No, depende de cada organización, de sus características. Entonces nosotros vimos algunos factores de contingencia en la unidad 1. En la otra unidad vimos también la incertidumbre. ¿Se acuerdan cuando lo relacionamos con la planificación? Y ahora vamos a ver factores de contingencia que tienen que ver con el diseño de estructuras. Es decir, ¿hay una estructura mejor? No, no hay una estructura mejor. Depende. ¿De qué depende? De los factores de contingencia. ¿Cuáles son los factores de contingencia para el diseño de estructuras? Bueno, estos que vamos a ver acá. La estrategia, el tamaño de la organización, la tecnología y, cuando no, la incertidumbre. Que siempre la incertidumbre aparece como un factor de contingencia. También lo vimos en la planificación. Así que vamos a explicar estos factores de contingencia ahora. Explicamos esto y hacemos luego un descanso. Bueno, estrategia. Vamos a ver. La estructura sigue a la estrategia. Pensemos en los tipos de estrategia y después vemos lo que pasa con la estructura. Las empresas pueden tener estrategias innovadoras, estrategias de diferenciación de los productos, o pueden tener estrategias que apunten a reducir los costos. ¿Se acuerdan que vimos con Porter? La estrategia de diferenciación y la estrategia del costo más bajo. ¿Se acuerdan? Bueno, esto un poco tiene que ver con la estructura. Entonces, si yo quiero diferenciarme, quiero vender un producto muy valorado por el cliente, al que le voy a agregar alguna cualidad que el cliente quiera, bueno, ahí funcionan mejor las estructuras orgánicas, ¿no? Estas que decíamos antes, estas que son más flexibles, ¿no? Justo le di el ejemplo de un artesano, ¿no? Entonces, bueno, ahí funcionan mejor las estructuras orgánicas. En cambio, cuando la estrategia, que es el factor de contingencia, apunta a reducir costos, entonces la más eficiente en este caso es la estructura de tipo mecanicista. O sea que, ¿hay una mejor estructura? No. ¿Depende de qué? Bueno, entre otros, depende de la estrategia. Si la estrategia es innovar, crear nuevos productos, cambiar permanentemente el producto, ayornarlo, ahí mejor es la estructura orgánica, porque es la que más se adapta. Si en cambio, mi preocupación fundamental como gerente es reducir costos, entonces allí lo que vale es la estructura mecanicista, la que funciona mejor, no la que vale. Vamos a otras cuestiones. Bueno, obviamente, el tamaño de la organización también tiene que ver. Más grande es la organización, imagínense, Siderar con una estructura organicista, donde no hay división de tareas, donde sería una locura, ¿no? Entonces, el tamaño de la organización, la dimensión de la organización, que se mide en la cantidad de personas, determina un poco. A mayor tamaño de la organización, más convenientes son las estructuras mecanicistas. ¿Mm? Respecto de la tecnología, bueno, si yo aplico tecnologías rutinarias, no sé, fabrico viromes. Es lo único que fabrico, viromes, y es la misma virome toda la vida. Bueno, de hecho las viromes no han cambiado mucho. Si pensamos en todas las innovaciones que ha habido tecnológicas en los últimos años, hay pocas cosas que permanecen idénticas. Y bueno, las viromes, ¿qué puede cambiar? ¿No? Una tapita, pero la tecnología de la virome es la misma de siempre. Bueno, entonces cuando la tecnología es rutinaria, ahí convienen las mecanicistas, porque no hay demasiada innovación, tiene que ver con lo que dijimos antes. En cambio, cuando es una tecnología de punta, imagínense, ¿no? Fabricar celulares, ahí lo mecanicista va, pero mucho mejor va lo organicista. Y respecto de la incertidumbre, cuando la incertidumbre es alta, las que mejor funcionan son las organicistas o las orgánicas, ¿no? Cuando hay alta incertidumbre, adaptar todo esto, ¿no? Imagínense, muchos departamentos, mucha formalización, y las pautas cambian a cada rato y cuesta la adaptación. Las orgánicas son más flexibles. Convienen entonces en contextos de alta incertidumbre, ven acá está señalado con la flechita, convienen las orgánicas.
son más efectivas, porque son las que más rápidamente se adaptan a los cambios. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer medio temprano para hacer el corte, pero bueno, porque ya cortamos un tema. Bien. Bueno, vamos a hacer, bueno, justo ingresa una alumna, bueno, justo vamos a hacer el corte cuando vos ingresás. Cortamos, son las 5 menos 10, a las 5 y unos minutitos volvemos. Y hoy terminamos esta unidad. Así que el martes que viene, recuerden que el martes que viene, para los que entraron más tarde, va a ser una clase presencial, allá en San Nicolás. Bueno, entonces cortamos unos 10 minutitos aproximadamente, 11, y volvemos. Están dando mal internet, por eso me comentaban los chicos que usted me respondió, pero no lo pude escuchar. Bueno. No es por el tema de la clase, sino si sabe algo de los paros. Está la posibilidad, no sé si sabe. Bueno, mira, en las extensiones áulicas en general, los docentes no adhieren a los paros. No sé, la verdad que no sé nada, no escuché que se hablaba de paros. Pero bueno, si se enteran de una fecha concreta, pregúntenme y les comento por el chat. Listo, buenísimo. Sí, sí, en general, sí. Pero la verdad que no me enteré que había, puede ser, sí. Pero no me enteré de una fecha concreta. Listo, no hay problema. Bueno. Era para saber por las dudas. Gracias. Bueno, de nada. Igual cada materia tiene sus particularidades. Ustedes pregunten en todas las... Es decir, que nosotros a lo mejor decidamos dar clase, no quiere decir que otra materia decida, puede decidir lo contrario. Eso tiene que preguntar cada profesor. Sí, cada profe decide. ¿Cómo? Que cada profe lo va Claro, cada manejando, profe digamos. decide. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, continuando entonces con esta unidad de diseños de estructuras, acá vamos a ver un tema que es los diseños tradicionales versus los diseños, no tengo acá para pasar, versus los diseños, bueno, bien. Los diseños tradicionales versus los diseños modernos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos con los tradicionales. Estos son diseños, ¿verdad? Diferenciamos de tipo de estructura que lo que vimos recién, que es mecanicistas y orgánicas. Ahora, diseños. Los diseños organizacionales tradicionales pueden ser desde estructuras más simples a más complejas. Las estructuras simples se caracterizan por ser estructuras, son organigramas muy pequeños, pocos niveles, pocos departamentos, ¿no? Se corresponden en general con empresas pequeñas, justamente, ¿no? Entonces, una estructura simple es justamente, como su nombre lo indica, una estructura que tiene pocos departamentos y pocos niveles. A medida que las organizaciones crecen, existe mayor tendencia a la estructura, otra estructura tradicional, que es la funcional, ¿no? ¿En qué consiste la estructura funcional? En agrupar la mayoría de las departamentalizaciones son funcionales. Se lo digo en otras palabras porque no me gusta cómo se los dije. En la estructura funcional hay un predominio, ahí sí me gusta más, de la departamentalización funcional, ¿no? En la estructura divisional es en general una estructura más grande en la que la empresa, y acá tenemos las definiciones más lindas. Acá tenemos estructura simple, un diseño organizacional con poca departamentalización, lo que yo les decía antes. Tramos de control amplios, poca formalización, es una estructura más bien pequeña,
que no tiene mucha complejidad. La funcional es aquel diseño organizacional que agrupa, donde predomina la departamentalización funcional, lo que les decía antes. En la estructura divisional son como varios negocios separados que pareciera que tienen autonomía, pero en realidad esto es limitado. Yo les contaba la semana pasada el ejemplo de Ledesma, que tiene el negocio del papel y el negocio del azúcar. Bueno, ahí es una misma empresa, pero hay dos divisiones, porque la verdad que son negocios totalmente diferentes. Entonces, para ellos le corresponde una estructura divisional, ¿no? Esto es como un continuo, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Esa sería, digamos, una forma de ver a los diseños organizacionales tradicionales. Y entonces en esta tabla tienen para cada uno de esos diseños, simple, funcional, divisional, las ventajas o fortalezas y las debilidades o desventajas, ¿no? Entonces las simples son más flexibles, más económicas, claro, porque hay menos cargos, ¿no? Pero las limitaciones que cuando, bueno, la organización crece, sí o sí tiene que pasar a una estructura más compleja. La funcional tiene como fortaleza es que está muy especializada, entonces uno se ahorra unos costos ahí. Pero como debilidad es que, digamos, es como recurre solo a lo funcional, se pierde de vista, digamos, la cercanía con el cliente o la cercanía geográfica, no lo que dijimos antes. Y en la divisional, la fortaleza es que, bueno, cada negocio tiene su independencia, eso está bueno, eso permite que apunten a los resultados, pero como desventaja está, bueno, el tema de los costos, por supuesto, ¿no? Y la reducción de la eficiencia. En los diseños modernos, algo de esto vimos, la estructura en equipo, la estructura matricial y por proyectos, que lo vimos en la otra clase. En las otras diapositivas que ya les compartí en el grupo, teníamos unos ejemplos de estructura matricial. Y la estructura llamada sin límite, que es la no estructura, es no tener estructura prácticamente, ¿no? Entonces ahí están las fortalezas y debilidades de no tener estructura. Pero bueno, ahí tenemos entonces esta comparación entre los diseños tradicionales y los diseños más modernos, que tampoco son tan modernos, tienen un montón de años, ¿no? La organización matricial, nosotros lo vimos en la otra clase, como les decía, pero acá tienen como letra, más texto. Y bueno, acá lo que hace es ahondar en la formalización, que ya dijimos que era que todo esté escrito, ¿no? Que esté todo plasmado por escrito, es de algún modo una forma fácil de definir lo que es la formalización. Entonces acá se trae una cita de estos autores. Entonces, la formalización, ¿cómo se manifiesta? Bueno, a través de manuales, a través de circuitos. Acá les describo un poco lo que es un manual de procedimientos, ¿no? Ustedes todo esto lo van a ver mucho mejor el año que viene en la materia correlativa a la nuestra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener manuales y cuál es la desventaja? Bueno, por supuesto que la ventaja es que, bueno, cualquier duda ya está, no hay conflicto posible ahí, porque, bueno, uno va a ver lo que está escrito en el procedimiento o en el manual. Está todo bien delimitado, entonces se ahorra tiempo, se ahorran conflictos, está todo por escrito. La desventaja es que, bueno, redactar tiene su costo, ¿no? A veces lo que uno pone por escrito se entiende de otra manera, bueno, todas las ventajas que tiene la letra escrita, ¿no? Y no tiene en cuenta lo informal, ¿no? Porque por más que uno quiera todo llevarlo al papel y formalizarlo, siempre hay relaciones informales, de amistad o de lo que sea dentro de las organizaciones. Y bueno, esa, por supuesto, no está plasmado en ningún manual. Entonces a veces sucede, ¿no? Que por más que uno quisiera todo volcarlo en un manual, y bueno, hay cosas que no pueden estar, ¿no? Y entonces acá les muestra distintos tipos de manuales, ¿no? El manual del empleado, puede haber un código de ética que también formaría parte de esto, normas y procedimientos, bueno.
es una enumeración, no tiene tanta importancia este tema. Acá otra vez repone la idea de organigrama, el concepto de organigrama. Y bueno, estos tipos de organigramas que nosotros no los estudiamos, esto no va. Y acá algunas pautas de las que vimos en la otra clase, ¿no? Cómo se dibuja, entre comillas, un organigrama. Yo ahora les voy a compartir en el grupo de WhatsApp un organigrama antes de repasar el modelo de Bisbee. Se los paso por el grupo, porque para no compartirlo acá. Y ustedes ahora entonces se van a fijar los defectos que tiene este organigrama, que tiene de todo. Y entonces me los van diciendo, entonces yo voy tomando nota en este registro que voy llevando de ustedes, que lo tengo por aquí. Y entonces ahí voy a anotar los que participan en esta oportunidad. Muy bien. Entonces ahora le paso por el grupo de WhatsApp. No se asusten porque van a encontrar de todo, pero es para ir entrando en esta de las pautas. Ah, no, perdón, se lo pasé a los de Rosario. No van a entender nada. ¿Qué me está pasando? No, perdón. Ahora sí, ahí va. Fíjense, y bueno, después cada uno de ustedes dice, ah, yo encontré esto, pero ahora tómense un tiempo y tomen nota de todas las fallas que encuentran en este organigrama. Nos tomamos 6 minutos para que ustedes vayan anotando esas fallas. Esperamos unos minutos más a ver qué otras cosas detectan.
Vamos a compartir esta versión desastrosa, detectamos los errores y luego les voy a compartir la versión correcta. ¿Empezamos a decir los errores, profe? Esperamos un minutito más a ver si... Y ustedes van diciendo un error cada uno, digan, porque así pueden participar todos. Bueno, me voy a acomodar para escucharlos. A ver, ¿quién quiere comenzar diciendo un error? Yo empiezo. Bueno, yendo por lo fácil, las flechas. Dale, espera que tome nota. Juan Pablo. Dale, decime. Las flechas en todo el Las organigrama. flechas, claro. Error terrible, muy bien. ¿Ven? Flechas. Bueno, no. Recuerden, nunca un organigrama tiene flechas. Se Muy usaron bien. conectores horizontales, donde dice supervisor A con termómetros digitales y el supervisor B con termómetros. A ver qué dice. No llego a leer. Ah, sí. ¿Qué decís entonces? Espera que no te tomé nota de María Guadalupe, ¿está hablando? Sí, Ah, que se usaron conectores horizontales. ah. Claro, fíjense acá. Sí, cualquier cosa, ¿no? Acá, estos con Se esto. rompe la unidad de mando ahí, justo donde tiene la flechita. Es, bueno, además, Carlos dice... Unidad de mando no está respetada. ¿El tamaño de los rectángulos? Sí, Brisa. Ah, no, cierto que era Selva Brisa, cierto. No, está bien, profe, Brisa. Brisa es el nombre. Oh, y ya voy a aprender, perdón. Me lo voy a cambiar, así no sé. Sí, cambiate que... No, perdón. Me decías el tamaño de los... Sí, realmente, ¿no? Todos los rectángulos, al menos los rectángulos o entegramas del mismo nivel, lo que pasa es que acá hay un montón de niveles, deben ser del mismo tamaño. Acá esto no sucede, fíjense que este está al mismo nivel que este, bueno, no. Muy bien, bárbaro. ¿Algo más? Las líneas deben ir en forma recta, no por ejemplo las diagonales esas que están ahí. Muy bien, Ludmila. Muy bien, tampoco las líneas diagonales se permiten. Ahí donde está el cursor también se rompe la unidad de mando, además de... Exacto, ahí hay una mezcla de cosas, exacto. Camila, ¿no? ¿Fue la que habló recién? Sí, Camila Miranda. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? Hay una cosa Profe, que... los términos de muñeca y términos Profe, digitales de los está bien. operarios, esperen. Mateo estaba diciendo algo de... De los términos digitales y términos de muñeca. No sé si está bien puesto. Sí, es termómetros en realidad. Es como Claro. que acá yo no veo tampoco mucho... ¿Ahí lo ven mejor? Sí, se ve más grande. Bueno. Sí, son termómetros digitales, claro. En realidad esta sería una empresa que fabricaba termómetros, ¿vieron? Bueno, ya sabemos todo lo que es un termómetro, pero bueno, digitales y de muñeca. Bueno, entonces, esos eran los dos productos, fíjense, ¿no? Y este organigrama.
es una cosa de locos, ¿no? Porque parece que no tiene nada que ver. Aparece la figura, fíjense, bueno, no les digo más nada, síganme diciendo ustedes. Díganme sus nombres porque ahora amplíe la pantalla y entonces no los veo a ustedes. El que quiera participar dice yo, Juan Pérez, Biribiri, encontré este defecto. ¿Alguien más quería hablar? Esto fue bueno, como ven ahí, bueno, están los nombres de los alumnos, lo tendría que haber borrado, pero bueno, lo hicieron unos alumnos hace unos años. Puede ser, ¿Los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura? Exacto. ¿Quién habla ahí? Sofía Rosales. Bueno. Muy bien. profe, ¿puede ser que la gerencia de investigación esté de más? Puede ser que haya, pero fíjense dónde está, ¿no? Está... Y de la gerencia de investigación, bueno, además de las cosas de forma que ustedes dijeron, son cosas formales, porque hemos visto flechas, líneas oblicuas, el tamaño de los rectángulos, la ubicación. Esas son cosas de forma. Vamos a cosas de fondo, de contenido. A ver, imaginemos esto. Un gerente de investigación y desarrollo, y de él depende un departamento de ingeniería industrial. Es como, no sé, agua y aceite más o menos, ¿no? Hay cuestiones también de contenido que hacen ruido acá. Entonces quiero que detecten esto. Bueno, esto no fue un examen de unos alumnos que no habían venido a la clase claramente cuando explicamos organigrama y bueno, presentaron este trabajo y bueno, después lo presentaron bien. Estaba hecho a propósito, así. Depósitos. A propósito, Ah, bien. ¿no? Sí. ¿Quién habla ahí? Brisa. Ah, Brisa, no. Pensé que el organigrama este estaba hecho mal a propósito. No. Ojalá. Fue así. Fue con toda intención de hacerlo bien. Bueno. Porque hizo como de todo lo que hizo mal. Como todos los errores, quedó como un compendio de errores, así. Por lo menos quedó para practicar. Vieron, de los errores también se aprende. Pero bueno, la próxima vez que lo comparta voy a tachar el nombre de los alumnos, porque no tampoco corresponde. Bueno, también acá innovaron con algunas liñitas, no solo oblicuas, sino que también unas liñitas quebradas, ¿no? Esto además le debe haber llevado un montón de tiempo diseñar esto, ¿no? Porque las flechas y todo eso, bueno, hay un error también, no sé si tienen alguno más, si no les digo La parte yo. de supervisores no me termina de cerrar, ¿no? No termina de cerrar. O sea, uno no puede, si hay un supervisor A o B, ¿qué supervisa? Los termómetros, entonces directamente pongo termómetros. No hago un entagrama que diga termómetros y otro entagrama que diga supervisor. Ya al hacer un entagrama que diga termómetros, ya estoy suponiendo que ahí hay un encargado, un supervisor, un jefe del producto termómetro, ¿no? Digital, lo que fuera. Me explico, no hace falta agregar un entagrama, un rectangulito que diga supervisor. No, ya está. Pensemos que el organigrama tiene que ser austero, porque cada uno de estos rectángulos es un cargo gerencial, o capataz, o gerente de línea media, o cumbre estratégica. Entonces, no, esto acá compras un termómetro acá y te sale un montón de plata, porque tanto gerente, ¿no? Un poco en broma decimos eso. Bueno, ¿alguna otra cosa que ustedes... ¿Quién habló recién? Carlos, yo. Bueno, ya te había... bien. Bueno. Profe, ¿materiales y materias primas no es como lo mismo? Es como lo mismo, claro. Si tengo un gerente de materiales, o sea, ¿qué compra el gerente de materiales? No sé, para hacer termómetro, no sé, comprará reactivos, no sé. Y el de materias primas es como muy redundante. Exacto. ¿Quién habló ahí? No, Brisa, pero ya... Brisa otra vez. Bueno, Brisa, te voy a anotar tres tildes. Bueno. Profe, y esto, no sé si no es hilar demasiado fino, pero no está usado la misma forma para el entagrama. Por ejemplo, A de proceso productivo es un rectángulo, bien con las líneas rectas, y no es igual a los otros. Claro, exactamente. A su vez esto, sí. Sí, esto vos decís. Sí, eso. Eso, claro, también, sí.
Aparte esta unión luego, unir, no, eso nunca se unen los entagramas, ¿no? Para sacar una flecha operario, bueno, en fin. ¿Quién habló ahí? Brisa. Ludmila, yo le he hablado. Sofía. Bueno. No, Ludmila. A Ludmila Montero, bien. Bueno, otro error que hay acá, que a lo mejor usted no se los marqué yo tanto el otro día, aprovecho para marcárselos ahora, es que las líneas nunca salen del entagrama. Salen, bueno, acá no hay ninguno para ejemplificar, salen de la línea que baja. Es, por ejemplo, este gerente de investigación debiera salir de una línea que viene acá y de ahí esta línea bajarla acá. ¿Se dan cuenta? Ahora, bueno, vamos a ver el correcto. No salir del entagrama. Siempre las líneas salen de líneas. ¿Me explico? Por ejemplo, acá. ¿Dónde sale esta línea? No, esta línea de acá, sin flecha, por supuesto, tendría que salir de acá, ¿no? Y ahí entonces armar el entagrama. Bueno, entonces esto es lo que no deben hacer. Muy bien. Ahora les voy a compartir el correcto. Bueno, que no se ve mucho tampoco, porque bueno, la verdad que yo les había dado para hacer un organigrama bastante difícil, pero bueno. Bueno, si no después se los paso, si no puedo abrir ahora. Intento una vez más y no se los paso por el WhatsApp. A ver qué se está abriendo ahora. Bueno, acá tenemos el organigrama. Vamos a ampliar un poco. Entonces, se trataba, bueno, acá quedó corrido lo de organigrama, ¿no? Bueno, no importa. Ahí tenemos, era una sociedad anónima, por lo tanto aparece el directorio, la gerencia general, una asesoría, un área de producción, un área de comercialización, un área de administración y finanzas y un área de recursos humanos, porque el planteo del caso iba por ese lado. Entonces, en el área de producción se fabricaban termómetros y tensiómetros. ¿Vieron? Termómetros, bueno, para tomar la temperatura, y tensiómetros para tomar la presión, ¿no? Había un área de control de calidad, un área de investigación de mercado, un área de compra de materias primas, porque el caso lo decía, ¿no? Y bueno, los termómetros, bueno, había un proceso A, B, C y D, fíjense, ¿no? Lo que yo les decía, las líneas, ¿ven? No sale nada de un rectángulo, ¿no? Sino es línea con línea, se van enlazando. Entonces, un producto con sus 4 procesos, el otro producto, lo mismo, el área de control de calidad, bien. Después, el área de comercialización, el caso planteaba ventas y logística, lo decía el caso. Las ventas se dividían en minoristas y mayoristas, y los mayoristas en 3 zonas. Administración y finanzas no decía nada, ahora les voy a contar esto, y recursos humanos, selección y capacitación. Y había un asesor legal por ahí. Bueno, esta sería la forma correcta de hacer este organigrama. Después se los paso si quieren, no hay problema. Ahora vamos a trabajar en este organigrama. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que Misberg
era como opuesto a lo... Vieron que Misber es como que se opone a lo que hacen otros autores. Entonces, cuando Fayol habló de la función administrativa, él dijo, no, mejor roles. Acá también, en esta unidad 4, cuando se habla de organigrama, Misber dice, no, momento, yo prefiero el logotipo, ¿no? Y es esas formas que vimos en la clase anterior, las 5 partes de la organización. ¿Se acuerdan que había 2 partes clave que llamábamos tecnoestructura y staff de apoyo? Recuerden, si tienen algún apunte o ir a ver o abran el WhatsApp en las diapositivas que yo les compartí en el grupo, tengan a mano eso. Yo no quiero dejar de compartir porque me dio trabajo compartir esto, entonces quiero que vean eso, que recuerden ese logotipo. Entonces, en ese logotipo estaba las partes de la organización que nada que ver con este esquema era como la organización como mucho más flexible, era como una pera, ¿se acuerdan? La tecnoestructura y el staff de apoyo. La novedad de ese logotipo es que presentaba el staff de apoyo y la tecnoestructura. El staff de apoyo eran un conjunto de personas que brindaban un apoyo indirecto a la organización. Entonces ahí iban un asesor legal, un asesor contable, el área de mantenimiento, un comedor, todo eso era staff de apoyo. Mientras que tecnoestructura eran todas las personas que estandarizaban procesos dentro de la organización, procesos o productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, para la Facultad de Ciencias Económicas, el staff de apoyo puede ser la fotocopiadora. Y la tecnoestructura puede ser el área de informática, que nos dice cómo inscribirnos, cómo presentarnos exámenes, todo estandarizado. Bueno, ¿eso lo tienen presente? ¿Tienen alguna duda de eso? No. No, bueno. Entonces, a veces en los exámenes aparecen preguntas de este estilo que les voy a decir ahora. Identifique en el organigrama áreas compatibles con la tecnoestructura y el staff de apoyo. O sea, no van a encontrar acá ningún entagrama que diga tecnoestructura, porque eso lo escribió Misber un montón de años después de la teoría y las normas de organigrama. O sea que no van a encontrar nada que diga staff de apoyo, no. Por eso la pregunta siempre va por sectores compatibles, ¿no? Que se parecen a la propuesta de Misber, a lo que Misber llama tecnoestructura. ¿Me explico? Entonces, ese tipo, pero no quiere decir que sean lo mismo, ni tampoco van a encontrar tecnoestructura escrito acá. O sea, si yo encontrara un organigrama que dice tecnoestructura, estoy diciendo, bueno, el que hizo este organigrama no entiende nada. No leyó nunca Misber y ni sabe lo que es un organigrama. Porque son 2 enfoques diferentes. Pero puede aparecer, repito, una pregunta que diga cuáles son los sectores compatibles, ¿no? Que en la teoría de Misber serían tecnoestructura. Una cosa así. Bueno, les hago esa pregunta entonces. En este organigrama, ¿qué sectores son compatibles con el staff de apoyo? Asesoría legal. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Sofía Rosales. Sofía Rosales. Ah, muy bien. Bárbaro. ¿Por qué? Porque es un área indirecta, la asesoría legal, no estandariza ni normaliza, porque si estandarizara sería tecnoestructura. Pero bueno, brinda un apoyo indirecto, asesorará, dirá esto sí, acá nos conviene litigar, acá no. Bueno, lo que hacen los asesores legales. Perfecto. Eso es compatible con staff de apoyo. Bueno. Pregunta. ¿Qué sectores ustedes detectan compatibles con la tecnoestructura? No va a parecer nada que diga tecnoestructura, sí, no. Profe, ¿puede agrandarlo? Porque no se llega a leer. Dale. O yo no llego a leer. Y sí, no, está como... Les agrando el área donde puede llegar a estar. No son los procesos, desde ya les digo. ¿Control de calidad? Control de calidad, muy bien. ¿Quién lo dijo? Mateo Marín. Bien. Exactamente. Control de calidad no dice tecnoestructura, pero es compatible con la tecnoestructura porque, bueno, los que controlan la calidad de los termómetros y de los tensiómetros realmente van a decir, bueno,
Si por ahí un termómetro sale defectuoso, ese termómetro no sale al mercado, ¿no? Y lo mismo con el tensiómetro. Establecen de algún modo, no es que el control de calidad no es que solamente controla el producto terminado. Los controles de calidad a veces se controla la calidad a veces de la materia prima. Entonces, es una especie de área que estandariza el producto y estandariza también cada uno de estos procesos. Así que sí, muy bien. Esa es el área compatible con la tecnoestructura. Muy bien. Bárbaro. Ahora cuéntenme, lo achico un poquitito porque ya es por demás. Cuéntenme qué departamentalización, ahora otra pregunta, ¿no? Ya nos fuimos de MISBER y del logotipo y todo eso. Ahora vamos a la departamentalización. ¿Qué departamentalización encuentran? ¿Por proceso? ¿Por proceso dónde? Proceso A, proceso B. Ah, bien. Entonces, en el examen tendría que decir, bueno, hay departamentalización por proceso cuando se menciona el proceso A, B, C. ¿Quién habló? Guadalupe Ruiz Di Paolo. Puedes ya habían ponerme como contestado. María, sí. María, sí, sí. María Guadalupe. También en base a función, puede ser funcional. Producción, comercialización, bueno. También, ahí funcional siempre hay, eso no se pueden equivocar, porque siempre hay, o sea, un área de finanzas, un área de producción, siempre va a haber. Entonces siempre hay departamentalización funcional. Y está muy bien como vos lo dijiste, en producción, en comercialización, es decir, mencionar las áreas donde está esa base de departamentalización. Muy bien. Después, ¿Hay por producto? Por cliente. Ahí hablaron dos juntos, a ver. Por producto, termómetros, y no llego a leer el otro, pero está ahí. Tensiómetros. ¿Quién habla ahí? Guadalupe. Ahí. Sigue hablando Guadalupe. Bueno, bárbaro. ¿Algún otro tipo de departamentalización? Por clientes, mayorista y minorista. Por clientes, muy bien. Aquí minorista y mayorista sería. Sí. ¿Quién lo dijo esto? Ludmila. Ludmila Montero, perfecto. ¿Y alguien escuchó? Profe, en donde dice zonas, ¿podría ser geográfico? Exactamente. ¿Quién lo dijo esto? Carlos. Carlos. No. Bueno, bárbaro. Ahí hay geográfica. Muy bien. Perfecto. A ver. Bueno, ¿y aquí qué hay? En administración y finanzas, ¿cómo es la departamentalización? ¿Funcional? Funcional, muy bien. ¿Esto apareció alguien que no haya hablado? Esas voces masculinas al mismo tiempo ya habían dicho. Sí, sí. Bueno. Y acá también tenemos funcional. Muy bien. Bueno, entonces ven cómo se conjugan distintas bases de departamentalización, ¿no? Acá lo que es cuestionable en este organigrama, pero estaba así ya en el planteo, entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué es que investigación de mercado esté en el área de producción? Es raro, en general investigación de mercado está en el área de comercialización, porque los mercados son, digamos, en el área de producción se fabrica, se controla la calidad, se compran las materias primas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo comercial, investigar el mercado, justamente es más del área comercial. Pero bueno, el enunciado estaba así y bueno, qué sé yo, sería una empresa que tenía las cosas hechas así, pero digamos, si yo tuviera que diseñar la estructura de una empresa, no pondría investigación de mercado acá, lo pondría dependiendo de comercialización. Bueno, muy bien han trabajado. ¿Y por qué entonces está el directorio? Recuerden, porque eso sea anónima, si no yo empezaría directo con gerencia general. Una cosa para que tengan en cuenta acá, porque también esto puede ser un error. Fíjense que todos los entagramas tienen directamente el nombre del área, no dice gerente de, jefe de, supervisor de. Esto está hecho a propósito y está bien hecho así. ¿Por qué? Porque si yo, y les digo a ustedes por si les toca diseñar un organigrama, porque por ahí les toca diseñar un organigrama, subir la foto y subirla, porque se puede subir, en el aula virtual se pueden subir archivos. Suponiendo que les toque esto, cuando volvamos a la presencialidad, que les toque diseñar un organigrama. Tengan en cuenta esta pauta que les voy a decir ahora. Cuando uno diseña el organigrama, todos los entagramas tienen que tener un diseño uniforme.
Es decir, si yo acá pongo gerente de producción, se me ocurre poner gerente de producción, soné. Porque entonces todos los entagramas van a tener que tener el nombre del cargo también. Entonces, si este es gerente de producción, todos estos que están en el mismo nivel, bueno, son gerentes. No es tan complicado. Pero acá hay otro nivel. Entonces, este que está acá en tensiómetro, le tengo que poner subgerente o jefe. Entonces, a todos le tengo que poner jefe. Y entonces, si este jefe, a este que le pongo, no sé, subjefe. Y a estos que les pongo, capataz. Entonces me va complicando la vida por algo que nosotros no le pedimos. Entonces tengan en cuenta esto. Solamente se pone acá, fíjense que tampoco se pone gerente general, es gerencia general. Es como impersonal, ¿no? Y todas las otras áreas no se complican la vida poniendo el nombre del cargo. Porque si es un organigrama con muchos niveles, se les va a complicar. Les va a llevar más tiempo, van a tener que ponerse a pensar en qué nombre le dan a ese cargo. Nosotros no le pedimos eso, así que, pero sí, no se lo pedimos, pero sí, alguien pone gerente de producción solamente ahí y al resto no le pone el cargo, ahí sí tenemos que decir que está mal el organigrama. Así que como recomendación, no se metan a poner los cargos porque se les puede complicar, en ese sentido. Si quieren ponerlos, los ponen, pero por ahí es una lástima porque, qué sé yo, por ahí se equivocan en algo que tampoco es tan trascendente, pero tampoco podemos dejar pasar si está tan diferente hecho un entagrama de otro. Bueno, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Voy a volver nuevamente a... Bueno, esta diapositiva, entonces acá estábamos mostrando un poco las pautas para la confección de organigramas, que bueno, las completamos acá en función de los errores que detectamos. Acá está el modelo de Misberg, lo que yo les decía que tenían que ir a ver, ¿no? Y esta diferencia entre staff de apoyo y tecnoestructura. Esto es lo que vimos en la clase anterior, también súper importante, ¿no? Los mecanismos de coordinación, que a veces no se ven en el organigrama. Son pautas de diseño, pero no se ven realmente. Entonces, bueno, tener claro qué es el ajuste mutuo. Ahí hay gente que está entrando ahora. Qué curioso. Bueno, seguimos, entonces, esperen. Bien, entonces, este es el ajuste mutuo. Recuerdan que leímos ese relato de la señora Racú que fabricaba cerámicos y bueno, cómo se iban incorporando mecanismos coordinadores a medida que la empresa crecía. Entonces vimos, en el ajuste mutuo hay una conexión informal entre los dos operarios, empleados, vendedores, lo que fuere, profesores, lo que fuere. En la supervisión directa ya aparece otro gerente, un jefe, un capataz, lo que fuera, que de algún modo controla el trabajo de los subordinados. Estas flechas no las tomen, que son, acuérdense que esto es indicación, no es que el organigrama va en flecha. Aparte, acuérdense que esto es Misberg, y Misberg está como peleado con los organigramas, ¿no? Para decirlo de alguna forma así, que no vayan a poner en el examen. La profesora dijo que Misberg está peleado con los organigramas, por favor, se los digo así en una charla informal, ¿no? Y acá tenemos la estandarización de procesos, de destrezas o de habilidades, o la estandarización de conocimientos, y la estandarización de productos, ¿no? Y a esto lo llamamos mecanismos coordinadores. Acá está también un poco descrito cuáles son las principales características, ¿no? El ajuste mutuo en organizaciones más simples y cómo a medida que las organizaciones crecen, bueno, se van agregando más y más mecanismos coordinadores. Acá tenemos lo que es la estandarización, la explicación de todo lo que son. Y esto es lo que vimos recién. Tecnoestructura y estados de apoyo, que es un modelo diferente del organigrama.
acá entonces está esto un poco contado, igual ustedes tienen que ir a verlo del libro, pero acá está como bastante bien, les podría decir, descrito. Todo esto paso rápido porque ya lo vimos en la otra clase. Algunos ejemplos, ¿ven? Estás de apoyo, uno tiende a pensar que es solo el asesor legal, pero bueno, una cafetería, ¿no? Un área de relaciones públicas es también estás de apoyo. Bueno, y acá una frase de Drucker, bueno, la estructura de la organización es un medio indispensable para alcanzar los resultados. Porque también hay como un movimiento anti-estructura, bueno, no. La verdad que, aunque sea pequeña, todas las organizaciones tienen estructura. Una estructura equivocada, es cierto, puede destruir un negocio. Totalmente de acuerdo. Bueno, con esto entonces terminamos la unidad 4. Lo que yo voy a hacer ahora es encargarles una actividad para que ustedes hagan en los grupos, para que me la envíen en lo posible hasta el día viernes. ¿Para qué? Para que yo tenga tiempo de corregirla y entonces el martes hacerle una devolución, ¿no? Si hay errores, espero que no sean como los errores que vimos hoy del organigrama, si hay errores, entonces los vemos ese día. Entonces, el trabajo que yo les voy a encomendar, ahora les digo, si quieren cortamos 2 minutitos, yo busco el trabajo, les digo las pautas del trabajo y ya después termina nuestra clase. No se vayan. Bueno, profe. Dale. Unos minutitos, así yo busco y ustedes se liberan mientras yo busco. Ok. Ejercicio les puede aportar mucho para este tema de organigramas. Es el caso 4.3. El cuadernillo lo tienen en el aula virtual. De paso entran al aula virtual, bajan el cuadernillo, se familiarizan, porque bueno, sé que algunos no entran mucho al aula virtual. Y después del día del examen les agarra la desesperación que no se acuerdan la contraseña, nada. Entonces, bueno, este caso, después yo lo voy a poner en el grupo para los alumnos que no estuvieron. El caso 4.3, entonces lo van a hacer en los mismos grupos que ustedes ya tenían, con esos nombres exóticos que se buscaron, y van a resolver este caso. Que en líneas generales, bueno, a ver. No tiene demasiados inconvenientes. A ver, me parece que estoy haciendo lío con lo que estoy compartiendo. No, está bien. Es un caso en el que tienen que hacer el organigrama. Bueno, para no complicarles la vida, no hagan un organigrama. Si quieren, sí, por supuesto. No lo hagan con PowerPoint o con... Vieron que hay distintas herramientas. Por ejemplo, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer si ustedes están trabajando en un Word, también pueden usar SmartArt. Bueno, y hay algunas aplicaciones que les permiten hacer organigramas, pero no quiero que se compliquen la vida. Lo pueden hacer en papel, bien prolijo, y me envían la foto. Yo les voy a enviar un link para que ustedes me envíen ese trabajo. ¿Estamos? Ustedes tienen ahora el examen, ustedes tienen el control de lectura el día sábado, ¿verdad? ¿De economía? De economía sí tenemos Sí. parcial. Bueno, entonces no los quiero saturar con cosas, a ver. Bueno, envíenmelo hasta el lunes. ¿Estamos? Hasta el lunes. Así los hacen tranquilos y se pueden dedicar ahora a economía y después... y total el martes vemos las devoluciones. ¿Les parece? Dale. Sí, gracias, profe. Yo les voy a mandar por el grupo la tarea, otra vez el caso y les voy a mandar el link para que ustedes me envíen esa actividad hasta el lunes a la hora 24 del lunes. Si pueden enviarlo antes, mejor, pero bueno, vamos a poner esas pautas. Y bueno, por suerte ya terminamos esta unidad, pero bueno, quiero estar segura de que ustedes han comprendido el tema, no sea cosa que ocurra como el caso que les compartí con ese organigrama con tantas fallas. Así que bueno, quedamos entonces, ahora yo sigo con ustedes, pero a través del chat les mando las indicaciones. Quedamos así. Si tienen alguna duda me dicen. ¿No?
Bueno, en la semana les voy a ir compartiendo todo lo que son las pautas para el examen, horario, cantidad de preguntas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno. Listo. Gracias, profe. Chao. Bueno, Chao, chao. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, nos vemos.